Quería decir primero gracias por la invitación. Yo hice clase aquí un tiempo en esta universidad. De todas maneras, soy economista de la Universidad de Chile. Trabajo en la Católica ahora, así que y exalumno en Las Tarrias. Así que de educación pública, y después me doctoré en la Universidad de California de Los Ángeles, también estatal. Así que le tengo aprecio a la educación pública y bueno, no gratis, pero vamos al tema. Quiero contarles básicamente lo que fue el diagnóstico de la Comisión de Financiamiento que me tocó participar y a partir de eso caer en las conclusiones y en el debate. En primer lugar, respecto al diagnóstico, obvio, tal vez voy a repetir algunas cosas, pero muchas de estas realmente las aprendimos en nuestro propio trabajo. Es impresionante la falta de datos, homogeneidad de datos y acceso que hay y que tuvimos que escarbar mucho, incluso que el Ministerio no sabe. Así que parte de esto me voy a repetir para ustedes, pero parte puede ser novedoso. La cobertura en la educación superior ha crecido enormemente y en promedio la cobertura, la llegada a los alumnos, a los grupos etarios en edad de asistir a la educación superior es razonablemente alta en comparación con los estándares OECD. Ahora, es curioso, es impresionante que sea muy alta en un país bastante menos desarrollado, pero la diferencia fundamental está dada por los percentiles de ingreso, o sea, la gente más pobre tiene menos acceso y va menos a la educación superior y la gente más rica va mucho a la educación superior. En promedio estamos ahí, pero hay una diferencia enorme. En segundo lugar, podemos decir que el costo del acceso es elevado. Los aranceles, ustedes saben de más, son muy altos, excluye estudiantes meritorios y endeuda a muchos que finalmente no pueden pagar. Ya eso sí lo sabemos todos de memoria. En tercer lugar, una cosa que estaba siendo dicha en distintas instancias, pero que a nuestro juicio fue muy clara, es que hay una enorme inequidad dentro del sistema. O sea, todavía hay el proyecto de ley. En particular, los estudiantes del CRUCH, los alumnos del CRUCH tienen condiciones sustancialmente mejores para acceder. O sea, si el mismo alumno decide ir a una universidad del CRUCH o decide ir a una universidad no del CRUCH, las condiciones son distintas y son distintas en becas, en créditos, en todo, ¿no? En cuarto lugar, hay una alta deserción institucional. Remarco institucional porque aquí deserción del sistema no sabemos, el Ministerio tampoco sabe. O sea, sabemos que hay alumnos que se van de la Universidad de Chile, pero no sabemos si entran a otra universidad. Sabemos que es muy alta y del orden de 40% la deserción institucional, lo que sugiere que el problema de deserción es bien alto, es bien grande. Aranceles elevados, becas solo a alumnos del CRUCH. Las becas, piensen ustedes en becas, no liberan a las personas de endeudarse, incluso para los alumnos del CRUCH, porque las becas les permiten financiar el arancel de referencia, que es un valor, y el arancel real es mayor que el de referencia por lo general. Y por lo tanto, incluso a los alumnos del CRUCH tienen que endeudarse, meterse la mano al bolsillo, conseguir una beca institucional que les genera una brecha. Ahora, con los alumnos no CRUCH eso es peor nomás, porque las becas ni siquiera financian el arancel de referencia. Entonces la diferencia es mayor. El CAE es caro, puede ser muy gravoso. Digo puede ser, no necesariamente muy gravoso, porque hay gente que gana mucha plata después de egresada, digamos, pero puede ser muy gravoso. El Fondo Solidario de Crédito Universitario es un sistema de financiamiento poco gravoso, bastante, digamos, bueno en algún sentido. Se paga con contingencia al ingreso, tasa de interés subsidiada y todo esto, pero solo para los alumnos del CRUCH. Alumnos no CRUCH no tienen acceso a eso.
y estaba bastante mal administrado, por lo menos funcionaba bastante mal, que hacía que esto no fuera a ser sostenible como sistema, o sea, teníamos que estarle metiendo bastante plata. Y por último, que el criterio de selección, basado exclusivamente en la PSU, es ineficiente en el sentido ya no solo esta discusión si es justo o no es justo, porque la PSU se relaciona con el ingreso, sino que es ineficiente porque el mejor predictor de éxito universitario de la educación donde ha habido estudio no es la PSU sola, sino que es un polinomio que incluye la PSU, pero también incluye notas de la enseñanza media e incluye el ranking. O sea, además de injusto, si quieren creer que es injusto, es ineficiente porque no es el mejor predictor. Ese es básicamente el diagnóstico, el punto de partida del cual se derivan algunas de las propuestas. En relación con la calidad de la universidad, ese es un tema, yo voy a hablar de universidad aquí, el trabajo es sobre la educación superior, hay mucho más información sobre universidad que educación superior, así que no me meto en esto, pero en el informe hay más antecedentes ahí. Calidad de universidad es súper difícil saber qué es calidad en la educación superior. No digo que sea fácil en el sistema escolar, es súper difícil en el sistema escolar, pero al menos hay algunos consensos, algunos avances donde uno dice, a ver, pesquemos métricas de calidad en el sistema escolar y digamos, a ver cuánto hablan los niños, cuánto saben leer, cuántas palabras por minuto, o cuál es el vocabulario. No sé cómo es la métrica de los educadores que, entendiendo de que hay mucho cabo suelto ahí, al menos se han puesto de acuerdo que el CIMSE en distintas cosas, más o menos dice tiene algo que ver con la calidad. En educación superior eso no existe, es mucho más complicado. Y la estandarización que existe en el sistema escolar no existe en el sistema universitario. Ahora, otro aspecto respecto de calidad universitaria que es bien importante señalar es que la calidad como uno la entiende en la universidad no es necesariamente equivalente a calidad de la enseñanza. O sea, uno sospecha que la calidad de un abogado que sale de la Universidad de Chile, digamos, y un abogado que tiene profesores que fueron formados en la Universidad de Chile y que sale de la Universidad del Desarrollo, por decir algo, yo tengo la intuición de que esa diferencia no es tan grande en el profesional que sale como la diferencia que uno asocia y vincula al conjunto Universidad de Chile y conjunto Universidad del Desarrollo, porque cuando piensa en una universidad más compleja o calidad universitaria está mezclando calidad de la enseñanza, investigación, extensión, otras cosas. Entonces, quiero insistir en que calidad de la enseñanza no es igual a la calidad de universidad, y cuando estamos hablando de financiamiento universitario o financiamiento de la educación superior, lo que hicimos nosotros, porque estábamos hablando de financiamiento estudiantil, no financiamiento universitario, esa es mi aclaración, nos tratamos de focalizar, si es que se puede o en la medida de lo posible, en la calidad de la enseñanza o del profesional, no en la calidad íntegra o completa de la universidad. Ahora, respecto de mediciones de calidad universitaria, hay muchos esfuerzos y hay rankings para lo que ustedes quieran, digamos, o sea, hay mucho ranking, hay mucha cosa que intenta medir integralmente las universidades y ustedes toman el ranking 1, ranking 2, ranking 3, lo ponderan distinto esta cosa, ponderan extensión, ponderan investigación, ponderan paper o cielo, o qué sé yo, libros o qué sé yo, y les va a dar algunas cosas más o menos distintas. No hay una cosa muy sistemática. Ahora, en una tesis de Alejandra Valdivia que acaba de terminar, lo que ella hace es mezcla todas estas cosas, mira todas estas cosas, mira los distintos rankings, distintas ponderaciones y trata de ver si hay alguna regularidad de que
si los rankings permanecen, si las que dicen el ranking 1 ser las mejores son bajo el ranking 2 y así, y encuentra algunas regularidades. Bueno, las regularidades que encuentran, los clústeres que encuentra, digamos, efectivamente, no sé, la Universidad de Chile, digamos, generalmente va a estar ahí, bien por arriba, la de Concepción también, qué sé yo, y otras universidades tal vez van a estar bastante por allá abajo. Pero si uno puede hacer una separación, más o menos, sin un prejuicio previo, sino que los datos me hablen, me dice que la línea divisoria entre lo bueno y lo malo no está en el año 80. Esa es una primera consideración. O sea, esto en otras palabras más directas, si uno quiere decir que las universidades del CRUCH son las buenas y las del no CRUCH son las malas, eso no se ve en los datos. O sea, la realidad es más compleja. Hay universidades buenas por distintos criterios que fueron creados después de los 80 y hay universidades malas por distintos criterios que fueron creadas antes de los 80. Entonces, es importante tener en mente eso para lo que sigue. Ahora, respecto al tema de inclusión y calidad, definitivamente aquí hay un tema de esquema de selección que creo que es muy importante. A mí me tocó ver la presentación de Juan Eduardo que tiene que ver con esto, y después tal vez en una segunda vuelta de preguntas yo puedo referirme a lo que tú digas ahí. Pero efectivamente la PSU hoy día, o los criterios de mérito que existen hoy día, que separan entre estudiantes con viabilidad y sin viabilidad, digamos, de permanecer y de ejercer, tiene que ver con el ingreso de los padres. Eso no hay vuelta, es una realidad, y es una realidad que tengo el convencimiento que no puede ser cambiada en el corto plazo. O sea, que eso tiene que ver con el sistema escolar. O sea, uno podría tener un sistema distinto, donde elija por tómbola, que sea súper inclusivo, pero ese sistema va a aumentar la deserción. O sea, el sistema escolar es tan deficiente, es tan complicado, que si uno no hace algún caso a la preparación previa, el efecto en el cortísimo plazo podría ser desastroso en términos de los profesionales que salgan. O sea, alguna relación que hay, que existe hoy día, es clasista, es segmentadora, es todo lo que uno... pero tiene que ver con preparación previa. Y eso hay que cambiarlo, y eso es un desafío que no abordo aquí. Solo un par de tablas que no tienen mucha importancia. La cobertura, como les decía, ahí se ven distintos años, del 90 al 2009, por distintos deciles. El decil 1 es el que más aumenta, de 3,8% de los alumnos, de la gente en ese decil en edad, sube hasta el 16,4%, pero el decil 10 aumenta relativamente menos, pero está bien cubierto. O sea, hay un tema de aumento de la cobertura generalizado, pero brechas que permanecen todavía muy grandes. Importante enfatizar, el decil alto, la gente más rica está sobre representada en la educación superior, y la gente más pobre está subrepresentada en la educación superior. Lo mismo para la matrícula por instituciones de educación superior. Ahora, en relación a la gratuidad, dicho eso, como diagnóstico, como punto de partida, gratuidad tiene distintas acepciones. Hay distintas acepciones de gratuidad, pero el básico, el que yo me he fijado más y que me ha quedado más, es esta idea que proviene de la educación escolar gratis. ¿Y de dónde viene eso? Viene, a mi juicio, de dos conceptos. Uno, que la educación escolar es obligatoria. Yo creo que cuando tú tienes una educación obligatoria no puedes cobrarla, o sea, es obligatoria, ¿no? Primero. Y cuando es obligatoria es universal. Cuando es universal no es regresiva la gratuidad. O sea, tú le estás dando, hay 10% de los niños son del primer decil, 10% son del segundo decil y así. Entonces, no tienes sobrerepresentación de los ricos en la educación escolar, ni sobrerepresentación de los pobres, de nada. Está perfectamente distribuido. Y
en Chile y en muchas partes del mundo se considera que, siendo la educación el nivel, el que sea, obligatoria, debe el Estado garantizarlo, no puede cobrarlo. Primer concepto. Segundo concepto, segundo término de importancia, que la gratuidad en la acepción, si quieren ustedes, de la sistema escolar. O sea, que aquí se paga con impuestos generales, o sea, gratuidad no existe, alguien paga siempre, obviamente, pero que se paga con impuestos generales, digamos, pensemos con la estructura de impuestos que tenemos o una nueva, no importa. Es regresiva en el caso de la educación superior por una cosa muy, muy simple, porque los ricos están sobre representados en la educación superior. Ese es un primer lugar. O sea, le van a llegar más plata a la gente rica que a la gente pobre, por decir algo. Porque hay más ricos que pobres, ¿no? El primer concepto. Segundo concepto, segunda idea de fuerza aquí, que es bien básica, porque hay académicos y hay gente que ha hecho estudios donde simula gratuidad en la educación superior y encuentra que el Gini cae, o sea, un coeficiente de distribución de ingresos cae. Pero la verdad es que ese no es el ejercicio que uno hace usualmente en economía, porque solo para ilustrar, y que me gusta este ejemplo, si uno pescara un helicóptero, lo llenara de billetes y lo tirara por Chile, y cada chileno recibe 10.000 pesos, la distribución del ingreso mejoraría, porque los pobres recibirían proporcionalmente más que los ricos. O sea, en gasto público, prácticamente cualquier gasto es progresivo. Uno tiene que ser muy cretino para que un gasto público sea regresivo. El helicóptero es progresivo. Bueno, si uno hace un ejercicio de entregar educación gratis superior, posiblemente para algunos cálculos, algunos escenarios, la educación gratis no sea tan superior, no sea tan regresiva, e incluso puede hasta que bajo algunas circunstancias, con alguna cobertura, sea hasta progresiva. Pero insisto, esa no es la pregunta que nos hacemos desde la perspectiva económica, de si una cosa es progresiva o no, sino que lo que hacemos en economía es comparar las alternativas. Entonces uno ya, pesquemos, o alguien dice, mire, pero si, ¿qué pasa si este impuesto, digamos, para tomar a Fernando Paulsen, qué pasa si este impuesto se lo aplicamos a Angelini o a Luxich y con esa plata la hacemos educación gratis? Bueno, en ese caso es progresivo, no cabe duda. Pero esa, insisto, no es la pregunta que nos hacemos. La pregunta que nos hacemos, a ver, separemos las cosas. Hagámosle el impuesto que tú quieras hacer, a quien quieras aplicárselo. Aplícaselo a Angelini, a Luxich o a quien sea. Con esa plata, ¿dónde es más progresivo el gasto? ¿En la educación superior gratis o en aumento de cobertura escolar o en erradicación de campamento o en esto o en esto? Esas son las alternativas. Cuando comparamos las alternativas, o sea, es bastante obvio que la educación superior gratis es regresiva desde esa perspectiva. Puede tener otras ventajas, y ahí va a hablar Juan Eduardo sobre otras ventajas que después podemos debatir algo, pero ese es el... ¿Qué hicimos nosotros? Este es un concepto, el concepto de gratuidad también es bastante metamorfoseable. Discúlpenme ¿cómo se llama? El abuso del lenguaje. Pero la verdad es lo que piensa uno, lo que dice que es gratuidad uno es distinto a lo que dice otra persona. O sea, nosotros estábamos pensando gratuidad como concepto de gratuidad financiada con impuestos generales o impuestos con una estructura determinada de impuestos que tú puedes separar el uso de los fondos de la fuente de fondos. Ahora, esta acepción de gratuidad nos hacemos cargo en la Comisión de Financiamiento, creemos que nos hicimos cargo con las propuestas y vamos a ver aquí en el debate y en las preguntas si es efectivamente así, pero creemos que sí nos hacemos cargo del problema de fondo, no el más filosófico, el problema de fondo que es que una familia llega y no tiene acceso a la educación superior porque no tiene plata o va a quedar endeudada y acogotada.
incluso aunque tenga beca. Ese problema creemos que lo abordamos con las propuestas. Ahora, la gratuidad en la reflexión preconflicto, porque yo creo que aquí es bien importante tenerlo. Ha habido, yo diría, un consenso amplio en la época reciente de que la educación superior no debe ser gratis, en el sentido más básico de gratuidad que yo he estado mencionando. La comisión presidencial, presidida por Carlos Peña, el rector Peña, hubo 2 votos en materia de gratuidad, en materia de financiamiento. Nunca se tocó la gratuidad. En ambos casos, digamos, era más profundo o menos profundo el crédito, más deciles o más percentiles que iban a ser becados o menos, pero no había diferencia ahí. Y en otras comisiones también, y son comisiones recientes. Creo yo que el tema no estaba en la palestra el tema de gratuidad como está hoy día post-conflictos estudiantiles recientes. Este es un tema bastante nuevo. El consenso de los expertos o de quienes, yo no participé en ninguna de las comisiones previas, no se tocaba, había disenso respecto de otros temas, no de este. Ahora, una acepción de gratuidad interesante es gratuidad, pero con impuestos que gravan a los graduados. O sea, mira, aquí vamos a hacer un sistema gratuito, todos entran gratis, pero después los graduados pagan un impuesto especial, les generamos un impuesto. Hay distintas ideas, un impuesto progresivo en base exenta. Nosotros en la comisión de financiamiento a eso lo llamamos una modalidad de contingencia al ingreso. Es como si fuera un crédito. Técnicamente no es distinto a una... Técnicamente estoy hablando, tal vez comunicacionalmente es muy distinto, pero técnicamente no es distinto a un crédito que uno le da y los alumnos a la medida que tengan ingresos a futuro lo pagan, ¿no? O sea, no es distinto a esta acepción de gratuidad. Ahora, interesantemente, esta acepción de gratuidad y esta idea que alguna gente está promoviendo aquí, o digamos que no les gusta este crédito contingente al ingreso, sino que les gusta esta gratuidad con estos impuestos. Esta es una idea que la propuso Milton Friedman, no sé si lo ubican, en el año 55, y que en su artículo 1955 plantea, digamos, que esta es una buena forma de financiar la educación gratis, porque no hay, ¿cómo se llama? Para que tenga acceso la gente no puede dejar hipotecado su cuerpo, y paga en la medida de lo posible, y aquí hay 2 modalidades. Una modalidad que él propone es este impuesto a los egresados. Nosotros analizamos esta situación, lo comparamos, vimos algunos papers que analizan este esquema de gratuidad aplicado con impuestos en relación a pagos, créditos contingentes al ingreso, y la literatura, que es incipiente, reciente y todo, sugiere que es mucho mejor este sistema de crédito contingente que este vinculado a impuestos, porque son más engorrosos y son más, son más eludibles. Ahora, el tema de fondo, nosotros creemos que no hay un tema de fondo. O sea, si a mí el día de mañana me dijeron, mira, la idea del crédito contingente al ingreso no prosperó y va gratuidad con pago, yo creo que estamos hablando de la quinta derivada, no estamos hablando de un tema sustancial. En todo caso, el tema de que paguen los egresados, tiene mucho sentido, de una forma u otra, porque las diferencias que hay en ingresos producto de pasar por la universidad pueden ser muy grandes, incluso entre ellos. Ahora, la gracia de hacer un pago más contingente al ingreso relativo a lo que ganan tiene que ver con que los psicólogos, digamos, hay psicólogos que ganan mucho y psicólogos que ganan poco, hay médicos que ganan mucho y ganan poco, etc. Ahora, la tendencia mundial, y esto un poco surge de una mala comprensión de parte de alguna gente que cree que este es un invento, digamos, otro invento chileno, digamos. Y la verdad es que la tendencia mundial, dada por la masificación de la educación superior, es hacia introducir complementariamente con aportes estatales
pagos por la educación superior. ¿Ya? O sea, ya el sistema, por ejemplo, que se habla mucho de Brasil, yo la verdad es que tengo una vinculación afectiva muy cercana con Brasil y conozco muy bien. A mí me da un poco de vergüenza realmente cuando hay gente que considera que Brasil es el caso a imitar. El caso de Brasil, que tiene la Universidad de Sao Paulo como de las mejores universidades de Iberoamérica, tal vez la mejor de Iberoamérica, gratis, pero tiene el vestibular, que es un sistema mucho más duro de ingreso a la educación que la PSU, mucho más segmentado, donde van solo los niños ricos, y van gratis. Y al lado tiene una universidad bastante de peor calidad, donde los tipos se tienen que meter la mano al bolsillo, y bien profundo al bolsillo, y donde van gente de clase media. A mí me parece que es una cuestión realmente un poco de mucho desconocimiento de por lo menos tomar el caso brasilero como un ícono. El caso brasilero no es un ícono. Ahora, en relación con la comisión la propuesta de la Comisión de Financiamiento, y aquí voy a ligarme inmediatamente con la propuesta real que hay hoy día, porque algunas cosas son iguales a las propuestas y otras no. A ver, en primer lugar, en términos de acceso, la Comisión propone que el criterio de acceso no sea solo la PSU, sino que sea un polinomio que incorpore el ranking y las notas. Y eso el ministro ha dicho, lo que he escuchado en el último tiempo, que no es un tema del gobierno, sino que es un tema del Consejo de Rectores, que ellos son los dueños del sistema de ingresos. Es cierto, pero en parte. Tiene buena razón, pero en parte. O sea, en la medida que el AFI no se relacione con el ranking, las universidades no tienen incentivos económicos a incorporar ranking en sus criterios de admisión. O sea, en el extremo, si aquí el mejor sistema para admitir fuera puro ranking y cero PSU, pero el AFI se sigue pagando con la PSU y no con el ranking, o sea, habría que ser casi suicida financieramente aceptar jóvenes con puro ranking que vengan con mala PSU, porque se va a desfinanciar. Entonces, hay una cosa que conversar y que avanzar ahí. Esta no es una propuesta que fue aceptada. Ahora, nuestra concepción de beca, y aquí también diferimos con la propuesta, nuestra propuesta era mucho menos ambiciosa y mucho menos gustosa para los estudiantes, en el sentido de que las becas las considerábamos para un menor porcentaje de personas que lo que propuso el gobierno y que está ahora y que ya es un camino seguramente sin retorno. Si el gobierno propone esto, este es el piso mínimo. Nuestra idea de beca iba mucho más como un esquema de premio a los héroes que vienen de clases muy bajas, muy desposeídas y que les ha ido re bien. Esos tipos son héroes realmente, o sea, no hay... Y esos tipos los vamos a premiar aunque sean ricos en el futuro. Los vamos a premiar por el esfuerzo previo. Por eso estaba tan restringido, o por eso nuestra idea era dar menos becas, porque nosotros pensamos que no es bueno, no tiene mucho sentido dar becas a alguien que va a ser rico en el futuro. O sea, ahí hay un concepto más ideológico que puede hacer una diferencia con otra gente, que decir, mira, aquí lo relevante es premiar en función de la distribución del ingreso o la situación antes de entrar a la universidad. Nosotros, tal vez ideológicamente o de una perspectiva distinta, decíamos, no sabe qué, aquí si el tipo, aunque haya sido vulnerable, termina siendo rico porque estudió, no sé, ingeniería en una gran universidad y todo esto, bueno, ese tipo cóbrale de vuelta para que financie el resto. Ese es el primer lugar. Después, segunda propuesta, y así está bien tomada, pero no es demasiada novedad nuestra, no es que la inventamos, viene de bastantes propuestas, que haya un crédito con pagos contingentes al ingreso hasta el arancel de referencia y el resto aval del Estado. Eso más o menos estaba dicho, discutido. Lo que creo que una medida bastante más novedosa es qué hacer con esta brecha. ¿Qué hacer con la brecha si es que la universidad cobra más que
El arancel de referencia, y aquí aclaración, el arancel de referencia debe existir de todas maneras. O sea, lo que ha ocurrido en Chile es que el sistema de financiamiento estatal apoya hasta el arancel. Si empieza a ser el arancel efectivo, las universidades empezaron a subir los aranceles, eso ocurrió, llega el gobierno y le dice, oye, yo cada plata que pongo adicional, tú subes los aranceles, hagamos control, ahí hay que controlar. Tiene que haber un arancel de referencia, mire, yo financio hasta aquí, si usted quiere cobrar más, bueno, cosa suya, eso le dijeron, había como un contrato implícito de que no iban a cobrar más, pero en los hechos cobraron más y entonces hay una brecha. ¿Qué hacemos con la brecha? Y aquí entonces vienen las propuestas distintas. Viene por un lado la primera idea, y por eso digo que nosotros fuimos, creo, al fondo del sentimiento de la gratuidad, no a la filosofía, pero sí al sentimiento. Dice, oye, yo tengo una beca, igual tengo que pagar, tengo que endeudarme con CMR, qué sé yo, estoy sonado, qué sé yo, ese problema. Entonces los estudiantes decían, no queremos beca, queremos gratuidad. O sea, queremos que nos cubran todo. Bueno, nosotros lo que proponemos ahí, y esto sí lo tomó el gobierno, el proyecto, con algunos matices, pero básicamente la idea es decir, mire, usted puede cobrar más, pero si cobra más, usted avala la diferencia, usted como institución, y no hay subsidio para usted, institución. Es decir, si el arancel de un alumno becado, arancel de referencia de 3 millones, el Estado pone 3 millones, pero usted cobra 5, bueno, el Estado le pone 5, pero usted va a tener que devolverme 2 a mí, Estado, me va a tener que devolver 2. Ahora, ¿cómo me los va a devolver? Mire, si el estudiante tiene un crédito con contingencia al ingreso, si la carrera es muy buena, el estudiante los va a devolver. Pero si la carrera no fue tan buena, en el sentido economicista del término, después podemos entrar al otro término que es más amplio, pero en el sentido de que no logró generar empleo, no logró tener, bueno, entonces esos 2 millones usted me los pone de vuelta. Entonces, es una forma de contención al incremento de aranceles, creemos nosotros. Ahora, nuevamente aquí, y muchos rectores, y la discusión que yo he tenido incluso en mi misma casa, oye, pero esta cosa acogota a las universidades, esto es súper difícil de calcular, es muy injusto, ¿y qué pasa si lo fijamos mal? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar. Bueno, nuevamente, como economista, uno no analiza las cosas en absoluto, sino que las alternativas. Y las alternativas que estaban dando vuelta aquí, creo que son dos visiones fundamentalmente lo mismo. Uno, la de Patricio Meller, que dice, fije aranceles. Aquí ya no es fijar aranceles de referencia y usted cobre lo que quiera, sino que el arancel final está fijado. Y la otra propuesta de Qualis, que me parece que es mucho más flexible, me gusta más, que dice, usted fije el arancel de referencia, si esta universidad acepta, quiere cobrar más, tiene que becar por la brecha a los alumnos beneficiarios, tiene que becarla. Pero en un sistema donde el 90% de los alumnos son elegibles, posiblemente es una fijación de arancel final. Entonces, me gusta más la de Qualis, es más libre que la de Meller, pero básicamente apuntan lo mismo. ¿Y por qué no nos gusta la fijación de aranceles? Si no es una cuestión... Porque si uno se equivoca en la fijación de aranceles finales, no de referencia, sino que finales, y por esas cosas de cómo se fijan los aranceles, se fija mal hacia abajo, ¿no? Eso significa el término de la carrera, incluso de buenas carreras. O sea, imaginen una carrera que tenía buenas carreras en el sentido economicista, insisto, una carrera que va a generar ingresos de los alumnos y todo esto. Mira, pero le fijé mal el arancel, no están los costos, se acabó la carrera, o sea, complicaste. Ahora uno dice, no, pero sí, no será tan difícil fijar los aranceles, lo fijamos por el costo y qué sé yo. Bueno, mi experiencia y la de otra gente de la comisión que ha trabajado en fijaciones de precio, en Chile se fijan muy pocos precios, pero se fija el precio del agua, se fija el precio de la distribución eléctrica, unos cuantos. Para fijar el precio del agua es un lío, es muy difícil fijar el precio del agua y el agua es el agua, o sea, el agua es agua,
H2O, ahí está. Y la calidad del agua, uno mete un decotario, la mete un tubo de ensayo y le dice a un experto cuánta mugre tiene, y le dice. En aranceles es mucho más difícil. Una carrera universitaria, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la calidad? ¿Qué es eso? ¿Y saben ustedes cuántos aranceles habría que fijar? O sea, hoy día hay algo así como 12.000 aranceles. O sea, no es el precio del agua, hay 12.000. O sea, habríamos, tal vez acotémoslo, reduzcámoslo, podríamos fijar menos. Entonces, esa es la idea. Creemos que una idea bastante más virtuosa en el sentido de que permite a las instituciones ajustarse, incluso si están mal fijados los aranceles, bueno, ellos cobrarán más, avalan la diferencia, pero la carrera si da, le devolverán la plata, está financiado, no hay un problema de financiamiento. Bueno, yo me quedo aquí, tal vez después en una segunda vuelta en preguntas puedo entrar en detalle.